Información de última hora que tiene que ver con el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. En pantalla colocamos la información. En pantalla usted logra observar la información sobre esta carta. Miren que el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, y ahí usted puede observar que ya ha recibido la carta del gobierno del 3 de enero de 2023 solicitando un aplazamiento de la fecha de juicio del 24 de abril de 2023. El juicio sigue. Según lo programado, el tribunal oirá las partes el 10 de enero de 2023 a las 2 de la tarde en la sala 11D. Tan ordenado. Fecha Nueva York, 4 de enero. Así que le deniegan la petición a la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, quienes estaban pidiéndole a la corte, al juez Francis Kevin Castile, trasladar del 10 a el 24 de abril el juicio. Ya el juez Kevin Castile ha respondido en esta carta que usted puede observar en pantalla y el juicio se mantiene. El juicio se mantiene según lo programado. El tribunal va a oír las partes, Francis, el 10 de enero de 2023 a las 2 de la tarde. ¿Sí? El inicio de este juicio se mantiene entonces para el próximo 24 de abril de 2023, como ya estaba dicho, como ya estaba programado, y tal como lo mencionaba Jackie, el juez Castile ha convocado para audiencia para el expresidente Juan Orlando Hernández el próximo 10 de enero. Así o sea, ya el lunes. Sí, el lunes. Y voy a reiterar la información, porque es importante. Ellos estaban pidiendo reprogramarlo para mayo, pero lo denegaron. Y por eso el juicio se mantiene el 24 de abril, pero hay una audiencia. Esta audiencia es el próximo 10 de enero. El juicio inicia el 24 de abril. No pues va a tener ningún retraso como pues estaba esperando la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Ellos estaban detallando de que el gobierno ha producido voluminosos materiales de descubrimiento para la defensa que ascienden a más de 1 terabyte de datos a partir de junio de 2022 y de forma continua, por lo que la defensa estaba necesitando mayor tiempo para poder procesar la gran cantidad de información, y por eso estaban pidiendo que el juicio no comenzara el 24 de abril, sino que estaban pidiendo, Francis, que reprogramaran ese juicio para poder tener la gran cantidad de información como ellos estaban necesitando para obviamente analizarla. Bueno, esta es la información de última hora. El inicio del juicio se mantiene para el próximo 24 de abril del 2023. Recordemos también, y según expertos como Mike Vigil, exagente de la DEA, que gran parte de las pruebas que se presentarán en contra del presidente Hernández fueron utilizadas también en contra de su hermano Juan Antonio Hernández, quien ya fue condenado a cadena perpetua por conspirar para introducir drogas a Estados Unidos. También a criterio de Vigil, este es un caso muy grande en Estados Unidos, y él ya avisoraba, se informaba a través de tunota.com y lo mencionábamos también más temprano, que era difícil que solo un abogado pudiese atender este caso. Decía, nada más tienen a Colón como defensor y va a ser algo difícil que un solo abogado pueda defender a Juan Orlando Hernández sobre este caso y además toda la evidencia que existe. Bueno, y es que va a ser algo extenso. El 10 va a ser algo importante porque el juez va a escuchar a las partes y el 24 comienza el juicio. Y lo que dicen del terabyte de información es algo importante porque a la luz del volumen de los materiales de descubierto no clasificados, las próximas producciones de descubrimiento clasificadas y anticipadas y de tiempo esperado, dice el abogado de la defensa, que no han podido complementar, y ellos están pidiendo también a las autoridades que la información clasificada ellos la puedan conocer. Entonces vamos a estar pendientes, ya vamos
vamos a estar contactando a alguien en materia penal que nos hable un poco sobre lo que significa esta decisión por parte de la Fiscalía, en donde ya el juez Kevin Castle ha sido claro, no se va a mover ninguna fecha. El juez dice que la audiencia para las partes, para escuchar posiciones de las partes, va a ser este próximo 10 de enero y el juicio va a comenzar este próximo 24. El próximo 24 de abril comienza el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Recordemos, y como lo mencionábamos ya aquí, se había realizado desde ayer esta petición para reprogramar el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, y decían que más o menos para julio o para agosto estaba solicitando la defensa. Sin embargo, la información confirmada y de última hora, tal como le hemos mencionado, es que el juez ha denegado esta petición de reprogramar el juicio para el expresidente y se mantiene para el 24 de abril del 2023. Además, el juez Kevin Castle convocó a audiencia para el 10 de enero. Vamos a colocar en pantalla, por favor, también esa carta que fue enviada por la defensa del exmandatario Juan Orlando Hernández para tratar de cambiar o reprogramar este juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Repetimos, se mantiene la fecha del juicio para el 24 de abril del 2023 del exmandatario Juan Orlando Hernández, aunque o después que su defensa estuviera solicitando se reprogramara. Jacqueline, tenemos también reacciones ya. Sí, tenemos reacciones y vamos a poner en contexto al abogado Raúl Pineda. Abogado, gracias por estar con nosotros. Hemos leído en exclusiva una carta de respuesta del juez Kevin Castle a la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, en donde rechazan esa ampliación que estaban pidiendo. Ellos no querían que el juicio comenzara el próximo 24 de abril. ¿Cómo podemos analizar esta respuesta, abogado? Buenas tardes y feliz año. Como un anticipo de la derrota procesal que va a recibir el abogado Hernández en el juicio que está siendo conducido por el juez Castle, que fue precisamente el juez que condenó al hermano del expresidente Hernández y que le da un conocimiento profundo de las condiciones que lo llevaron a través de una serie de pasos lógicos y de valoraciones probatorias a condenar al exdiputado Tony Hernández. En estas situaciones se plantean tres aspectos: los aspectos normativos, los aspectos fácticos y los aspectos probatorios. Y no puede conocerse que las dos situaciones están estrechamente relacionadas por diferentes actores. Esto nos hace inducir que si fue condenado Tony Hernández, el destino del abogado Juan Orlando Hernández, por lógica, debería ser el mismo, y que la familia del expresidente Hernández debe empezar una evaluación seria acerca de los informes, de los diagnósticos, de las valoraciones que está haciendo el abogado defensor del imputado Hernández Alvarado, que se ha convertido en una sucesión de tropiezos, en una sucesión de pequeños fracasos que a cualquiera con un poco de sentido común lo hace pensar que el gobierno de Estados Unidos no va a generar una operación de la magnitud que se efectuó en el caso del expresidente Hernández, con lo que implica en actividad jurídica y en gastos para la logística de su captura,
para ponerlo en libertad y mucho menos bajo el concepto de un desistimiento o de una valoración anticipada donde por falta de pruebas ni siquiera se llega a juicio. Entonces, simple y sencillamente habrá que esperar que en el mes de abril se dé ese juicio y el lamentable desenlace para el abogado Hernández, que va a determinar seguramente una condena. Abogado, ¿se podría cambiar fecha? ¿Podría pasar algo este próximo 10 de enero, que es la audiencia en donde las partes van a hablar ese día? Sería un acontecimiento extraordinario, en alguna medida inusual, y que generaría una imagen de debilidad en la Fiscalía, que se ha estado llevando una serie de hondureños extraditables para presentarlos como testigos contra don Juan Orlando Hernández. Es decir, en esto no es de equivocarse, que no se han efectuado los arreglos formales de lo que se llama plea bargaining, es decir, los arreglos entre Fiscalía y otros imputados, precisamente porque estos todavía no han declarado. Es decir, ese concepto de que hay que esperar que la CIA aporte los elementos probatorios de la acusación no es un argumento sólido, porque la DEA tomó la decisión de gestionar ante los fiscales la extradición del abogado Hernández porque ya tenía datos probatorios lo suficientemente sólidos para hacer este tipo de gestión. Y vemos muy remota la posibilidad que en la fecha que usted indica se vaya a dar un traslado y la definición de una nueva fecha, porque definitivamente no hay fundamento para ese tipo de solicitud. Bueno, abogado, muchas gracias y gracias por contestarnos. Sabemos que su tiempo es corto. Gracias, feliz año por cierto inicio. Cuídense mucho. Gracias. Igual. Gracias. Ha sido claro, Francis, el abogado Raúl Pineda. Este es un revés para el expresidente Juan Orlando Hernández y ve muy pocas probabilidades que este próximo 10 de enero, que es el día de la audiencia, sea removido el inicio del juicio contra el exmandatario. Así es, tal como ya expertos lo decían y lo mencionaban desde ayer, no se iba a cambiar o a reprogramar esta audiencia como le estaba solicitando la defensa. Repetimos, se ha negado la petición de reprogramar el juicio para el expresidente Juan Orlando Hernández. Se mantiene para el próximo 24 de abril del 2023 y también el próximo lunes, el 10 de enero, audiencia para Juan Orlando. Vamos a estar pendientes y en nuestras redes sociales también les decimos esténse pendientes de todo lo que pueda pasar en este caso.